Vamos a leer la vida de Abraham en Génesis 12:1 y 4 y la visión que Dios le mostró a él y cómo él pudo cumplir esa visión. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Así fue Abraham e hizo como Jehová le dijo. Vamos a aprender de este hombre que un día común y como cualquiera estaba en algún lugar de Ur de los Caldeos, un pueblo donde no conocían a Dios, donde no adoraban a Dios, pero Dios le habló a este hombre para mostrarle una visión que iba a transformar su vida y también la nuestra. Vamos a aprender algunos puntos importantes de cómo cumplir aquellos propósitos y proyectos de Dios cuando nos encomendamos a Él. Y estos principios que practicó Abraham también nos van a servir para alcanzar las cosas que Dios tiene preparado para nosotros cumplirla. La visión es algo importante en la vida de una persona. La palabra dice que el pueblo perece por falta de visión. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos un objetivo preciso, podemos ir por muchos caminos y tratar de hacer muchas cosas. Aún podemos tener visión propia, nuestra, pero es muy diferente cuando tenemos la visión de Dios. Cuando aprendemos a mirar como Dios mira y recibimos de Dios lo que debemos hacer. Como primer punto, yo quiero compartir con ustedes algo que sucedió con Abraham. Este hombre oyó la voz de Dios. Diga en este día, oír a Dios. Dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham. Dios le habló. Muchos de nosotros podemos tener muchas actividades y proyectos y decir al inicio de año, yo voy a cumplir esto, yo quiero lograr aquello, pero no conversamos con Dios. Son nuestras visiones, son nuestras metas, nuestros propósitos. Y este hombre sí tenía a lo mejor algún propósito, alguna visión, tenía objetivos, pero de repente Dios se le presentó y le habló. Allí está la diferencia de nuestros proyectos, metas y propósitos, quizás sin Dios. Pero ahí viene Dios a hablarle a un hombre común, quizás como nosotros, y aún con dificultades muy grandes. Era un hombre que no tenía descendencia. Era un hombre que había adquirido mucho quizás riqueza en su tierra, pero este hombre no había oído a Dios y Dios decide hablarle a él. Dios es un Dios maravilloso que nos habla cuando decidimos oír a Dios. La palabra dice que Dios le habló. Primer principio, aprendamos a oír a Dios. Estar atentos al llamado de Dios. Abraham había estado haciendo sus actividades y de repente escucha una voz que le dice: Abraham, sal de la tierra de tus padres, deja tu familia, deja tu parentela y deja tu comodidad. Cuando Dios muestra una visión, le habla lo que tiene que hacer. Le invito a analizar en este día lo que usted está realizando ahora
¿Lo oyó de Dios? Yo le motivo a comenzar a oír a Dios, y para esto es necesario detenernos, callar y escuchar su voz. Dios le dice a Abraham, segundo punto, cuando Dios da una visión, le dice lo que tiene que hacer. Dios siempre nos va a hablar claramente y a decir esto y así tienes que hacer. ¿Cómo le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. ¿Quién iba a mostrarle esa tierra? Dios. A veces nos sentimos fracasados en los proyectos que hacemos, defraudados cuando no lo logramos, porque estamos haciendo a nuestra manera y estamos caminando sin Dios y no permitiendo que Dios nos guíe. Mire, el Señor le dice que debe Él desacomodarse de donde está. Tercer punto, toda visión nos lleva de la comodidad a la incomodidad. A veces nos toca soltar lo que estamos abrazados. Para Abraham no fue fácil escuchar este mandato. Me imagino que él tuvo luchas. ¿Cómo voy a salir de la tierra de mis padres? Si aquí yo tengo una herencia, si aquí yo estoy acomodado, tengo una vida hecha. ¿Sabe por qué? Porque casi tenía 100 años. Y Dios le llama en esa edad precisa, porque cuando Dios nos muestra algo que debemos hacer para nuestro bien y para aún los propósitos de Dios, tiene el tiempo determinado. Dios siempre quiere mostrarnos el camino, quiere mostrarnos cómo hacer las cosas, pero a veces nosotros preferimos hacer a nuestra manera y sin ser guiados por Dios. Cuarto principio, para cumplir los propósitos y tener éxito en los proyectos, debo ser guiada por Dios. Guiado por Dios. Hemos estado hablando sobre las decisiones. Ya tengo una decisión, pero a veces puede ser mi decisión. Pero hoy yo quiero hablarle de la decisión de Dios. ¿Cuál es la decisión de Dios para nuestras vidas? Siempre es bueno preguntarle a Él y Él nos va a guiar claramente. Toda visión de Dios, porque hoy le estoy hablando de la visión, el propósito, los proyectos de Dios, tienen promesas. Y vamos al verso 2. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Dios siempre promete bendecir a aquellos que decidimos ser guiados por Dios. Dios jamás le pide dejar de hacer algo para no darle algo bueno. Todo lo que nosotros podemos creer que es bueno, mayormente bueno, más grande es lo que Dios nos da, si decidimos obedecer lo que Él nos ha mandado hacer. Aquí vemos algo muy importante. Él le promete bendición, le promete identidad, le dice, te engrandeceré delante de todos. Y la Biblia dice que cuando Abraham obedeció a Dios, a los lugares que llegaba, la gente le miraba diferente. ¿Sabe qué decía la gente? Dios está con este hombre. Y dice la palabra que la gente aún tenía temor delante de Abraham, porque sabía que algo diferente había en él, la dirección de Dios, Dios mismo caminando con Abraham. También le prometió bendición. Qué lindo es cuando escuchamos nosotros la palabra bendición. ¿Por qué? Porque estamos hablando del favor de Dios. Cuando alguien le dice a usted, Dios te bendiga, yo digo amén, recibo la bendición. Porque no hay nada más grande que recibir las bendiciones de Dios, los favores de Dios, las buenas cosas de parte de Dios. Dios le promete que va a traer bendición.
Siempre que usted y yo decidamos hacer la voluntad de Dios y cumplir sus propósitos, recuerde, va a ser bendecido. Diga en este día, vamos a ser bendecidos cuando somos guiados por Dios. La Biblia dice que no solo Dios le prometió bendecirle a él, sino también bendecir a otros. Dice, serás de bendición. Qué importante es cuando yo estoy haciendo un proyecto, preguntarme si con lo que hago voy a bendecir a otros. ¿Sabe que el ego de nosotros es lograr todo para mí? Quizás Abraham estaba logrando cosas para él, pero ahora Dios le decía, no solo te voy a bendecir a ti, sino serás de bendición a otra gente. Y es tremendo porque estaba analizando que oír esto para Abraham quizás podía parecerle algo ilusorio, porque Dios le dice, haré de ti una nación grande. Pregunta, ¿Abraham tenía descendientes? No, él no tenía hijos, él no tenía herederos, pero Dios le dice algo sobrenatural, de ti haré una nación grande. Y quiero que mires al cielo y cuentes las estrellas, y así como veas en el cielo y avances a contar, será tu descendencia. Algo parece ilógico, porque a veces Dios nos manda a hacer cosas ilógicas que nosotros pensamos que no tendrán fruto, pero cuando aprendemos a creer en Dios, Dios hace cosas sobrenaturales. La Biblia dice que en la vejez de Abraham, Dios le dio un hijo llamado Isaac. Y cuando dice, serás de bendición, la Biblia dice que Dios trajo la bendición no solo para él, aún para su sobrino Lot. Y al lugar donde iba venía la bendición. Dios formó de Abraham al pueblo de Israel, al pueblo judío, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al verso 3 y dice, bendeciré a los que te bendigan. Y aún le da una promesa de protección. Y maldeciré a los que te maldigan. Mire lo que estaba poniendo Dios en Abraham. Y luego le dice, y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Tremenda esta promesa de Dios para Abraham. Pero ¿qué tenía que hacer Abraham? Salir de su tierra, de su parentela y seguir la visión, el camino, el propósito que Dios le estaba dando. La bendición es una promesa de Dios para aquellos que decidimos caminar con Él. En Deuteronomio 28, yo le invito a leer, usted va a encontrar todas las bendiciones maravillosas de Dios para los que guardamos los mandamientos de Dios. Serás bendito en la ciudad, en el campo, todo lo que hagas tú será prosperado, pero si obedeces mi voz. La obediencia es otro principio para cumplir la visión que nos proponemos de parte de Dios. La Biblia dice que así Abraham hizo como Jehová le había mandado. ¿Qué vemos en este hombre? Tenía fe, creyó en las palabras de Dios, pero también obedeció. Porque una cosa es yo oír de Dios, los planes de Dios los tengo, pero no obedezco. Y allí es cuando viene el dolor y la tristeza. Pero la Biblia dice que Abraham decidió hacer como Dios le había mandado. A veces puede costar obedecer a Dios. Es que no quiero dejar esto, estoy acostumbrado a aquello, creo que esto es así. Pero cuando Dios dice y le obedecemos, viene la bendición y el favor de Dios. La visión de Dios siempre, siempre traerá mucha más bendición. ¿Qué más hacía este hombre? La Biblia nos cuenta que cuando Abraham salió de la tierra de sus padres a una tierra desconocida, Dios le dice, yo te mostraré la tierra donde vas a habitar. Él confió en Dios, por eso le llaman el padre de la fe. La fe es muy importante cuando
comenzamos a realizar un proyecto, un propósito, un objetivo que lograr. Y mucho más cuando viene de Dios. ¿Mi fe en qué? ¿En quién? En lo que Dios me ha dicho. Nosotros tenemos ya la palabra de Dios escrita. ¿Y cuál es nuestra visión en este mundo? Cumplir la visión del Señor. Y Dios nos va a llevar y nos va a guiar para que lo hagamos conforme Él nos ha mandado. La obediencia es fundamental para cumplir los objetivos de Dios. Abraham era un hombre obediente. Aunque le dolió dejar su casa, dejar a sus padres, la comodidad, él decidió obedecer al mandato de Dios. Pero lo que Abraham consiguió es mucho más grande que lo que dejó. La Biblia dice que él fue uno de los hombres más apoderados y prosperados de ese tiempo. Y hasta el día de hoy la nación de Israel es bendecida por Dios. Porque la promesa fue que él iba a bendecir no solo a Abraham, sino a su descendencia. Y la Biblia, si usted estudia Génesis, va a encontrar a Isaac prosperado, a Jacob bendecido, a las 12 tribus de Israel bendecidas. Y la clave del fruto de la obediencia de Abraham está en el verso que dice: tú serás de bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice en Hebreos capítulo 11 que Abraham vio la promesa cumplida, porque vio desde lejos a Jesucristo y la profecía dada para la humanidad. A través de Abraham y de su descendencia venía el Salvador de este mundo. Mire cómo él, por obediencia, no solo consiguió bendición para él, sino para todos nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el fruto de la obediencia de Abraham. Porque por medio de la descendencia de Abraham, nosotros somos salvos. Pensemos un momento si Abraham no obedecía, si no cumplía los propósitos de Dios. ¿De dónde venía Jesús? Tenía que hacerse, y Dios llamó a un hombre que decidió cumplir los planes de Dios. La perseverancia es parte del principio de lograr los propósitos. La Biblia dice que un hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Y una de las cosas que vemos en Abraham es la perseverancia. A pesar de que él no tenía un hijo, él le creyó a Dios y perseveró en su actividad. Decidió salir y al lugar que él llegaba adoraba a Dios y seguía confiando en Dios. Aun cuando Dios le pide en sacrificio, cuando ya tiene a su hijo Isaac, él decide creer que Dios resucitará a su hijo, porque le prometió que en sus descendencia, en sus generaciones, él iba a ser bendecido. La Biblia nos enseña que Abraham fue un hombre visionario. Pensemos un momento, ¿usted es alguien con una visión de Dios? Si hasta hoy no ha estado caminando conforme la visión de Dios, le invito a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Porque muchos podemos estar caminando en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestros objetivos, pero no estamos caminando en la visión del Señor. Dios tiene grandes cosas para usted y para mí, pero es importante ser dirigidos por Él. Esa es la clave de alcanzar los propósitos de Dios. El ser perseverante es algo muy importante. ¿Qué significa perseverancia? Constancia, firmeza, no decaer aunque vengan situaciones difíciles. ¿Sabe que Abraham tuvo situaciones duras? Y hoy conversaba en el camino con mi esposo y decía, cuando Abraham estaba caminando y siendo bendecido, tuvo dificultades familiares. Su sobrino Lot decidió irse por otro camino. ¿Cree que no le dolió eso a Abraham? Y él podía decir, pero si Dios me dijo que me iba a bendecir en todo, pero estaba en un momento familiar. Pero él decidió seguir creyéndole a Dios. No dejó de cumplir el propósito de Dios.
muchas veces nos puede pasar cosas parecidas, quizás momentos duros y difíciles, pero en medio de eso no dejemos de cumplir los planes de Dios. ¿Por qué? Porque al final tendremos la recompensa. La Biblia dice que cuando Abraham estuvo ya anciano, vio a su hijo siendo bendecido, quizás a su nieto siendo bendecido, y al final proféticamente él vio a Jesucristo trayendo salvación para la humanidad. En conclusión, Dios nos habla, nos muestra su propósito en nuestras vidas, nos enseña el camino, aprendamos a oír a Dios, seamos obedientes a la voz de Dios, no caminemos sin Dios. El pueblo perece por falta de dirección. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no somos dirigidos por Dios y fracasamos sin Dios. La Biblia nos enseña que la obediencia fue fundamental para que Abraham lograra los propósitos de Dios. Seamos obedientes a lo que Dios nos ha ordenado en su palabra. Seamos perseverantes, gente de fe, que le creamos a Dios y oigamos a Dios en la oración diaria. No haga usted ni yo hagamos las cosas sin Dios, porque con Dios es mejor y con Dios hay promesas. En esta mañana diga: en Dios tengo promesas. ¿Sabe qué es lo que nos debe sostener a nosotros? La promesa que Dios nos ha dado de bendición. Abraham se sostuvo en las promesas de Dios y logró todo lo que Dios le había dicho. Y la fe nos ayuda a caminar en esas promesas. Veremos la gloria de Dios y culminado el trabajo, el propósito de Dios, cuando decidamos caminar con Él. Dejar la comodidad y hacer lo que debemos hacer, aún soltando quizás el pasado. Como iglesia, nosotros necesitamos soltar lo que ya vivimos y proyectarnos al futuro, porque una visión siempre nos hace mirar hacia adelante, siempre nos hará caminar, no estar estancados. Podemos vencer los temores, los desánimos, pero siempre seamos perseverantes. Y al final veremos: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todo lo que hagamos será de bendición, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones y para todos los que nos rodean. Amén.